bases fundadas, derechos, deberes y garantías. Fíjense, dice parte. Entonces la Constitución, como están viendo en la imagen, se divide primeramente en partes. Luego dice, en la Constitución dice título primero, bases fundamentales del Estado. Es decir, después de las partes siempre hay un título. Ahorita vamos a especificar cuántas partes tiene la Constitución. Luego de los títulos viene capítulo primero. Y como están viendo, en este primer acápite, por lo menos, no aparece ninguna sección. Más adelante, no todos los capítulos van a tener secciones. Entonces, esa es la primera división de la Constitución, como están observando ustedes en la imagen. Partes, títulos, capítulos, secciones. Como siempre les digo, es más o menos como lo que tal vez en algún momento han avanzado con algún profe de literatura en colegio. Tal vez habrán visto el caso de teatro, a veces se divide, ¿no ve? Acto 1, acto 2, escena número 1, escena número 2. Entonces, es más o menos parecido. O algún texto de literatura que hayan leído que es muy extenso. Se divide en partes, capítulos, secciones. Entonces, la Constitución es la misma estructura, tiene distintos tipos de partes, vamos a decir así, se subdivide en diferentes acápites. Y en el caso de los artículos es lo propio, como están observando, yo sé que le han sacado una captura. Los artículos se cuentan 1, 2, 3, 4, etcétera, pero estos artículos también a su vez se pueden subdividir en parágrafos. Esos números romanos que están observando ustedes se llama parágrafo. Entonces se lo menciona parágrafo primero, parágrafo segundo, etcétera. Entonces vamos a ir mencionando de esa manera en algún momento para que se vayan ubicando en la lectura el parágrafo primero de la Constitución, así vamos a ir viendo. Siguiente detalle, fíjense, esos parágrafos también se pueden subdividir en distintos tipos de numerales. Esos numeritos 1, 2, 3 que están observando justamente se llaman numerales. Entonces, a veces se lee la Constitución o las leyes de esta manera. El numeral 2 del parágrafo primero del artículo número 5 de la sección tanto, capítulo, título, parte de la Constitución. Entonces, de esa manera se va a ir haciendo referencia a cada uno de los artículos correspondientes sobre un tema. Vamos con esta primera observación acerca de las partes de la Constitución. Anótense primeramente esto. La Constitución tiene 5 partes. Antes de pasar a esto, ¿no? 5 partes tiene la Constitución Política del Estado. Y eso tiene en mente, como les digo, es hasta el 411. Después todo lo demás simplemente es como una especie de anexo, nada más, no es importante resaltar. Ahora sí, vamos a ir analizando lo que les mostraba, las partes de la Constitución, para que se vayan adecuando poco a poco. ¿Qué es lo que vamos a ver en general dentro de la Constitución? Siempre les digo, es bien facilito la Constitución, solo hay que tratar de dividirlo en temas y es sencillo. Fíjense, la primera parte, hemos dicho que tiene 5 partes, lleva el nombre de bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Y fíjense, ¿cuáles son los temas que van a tratarse en la primera parte? Son 5 títulos, es decir, 5 temas. El primer tema tiene que ver con el Estado plurinacional, es decir, lo más general del Estado boliviano. Al interior, ¿qué estamos viendo dentro del primer tema? Van a ser los idiomas, cuántos idiomas tenemos, va a ser los símbolos patrios, como el día de ayer les decía, si Sucre es la capital de Bolivia, eso va a estar en el artículo número 6, cuáles son los principios, cuáles son los órganos del Estado y otros más. Ese es el tema número 1, todo sobre el Estado boliviano. En el segundo tema, ahí mismo lo dice el nombrecito, derechos. Ahí está especificado incluso los artículos que vamos a leer. El tema de derechos, estamos hablando de derecho a la vida, derecho a la no violencia, derecho a la libertad, etc. El tercero va a ser todo acerca de deberes. Ahí en paréntesis dice, tenemos 16 obligaciones. Entonces, ese es el tercer tema de la primera parte. Todo con relación a las obligaciones que nosotros los bolivianos tenemos y lo que está anotado en la Constitución sobre esas obligaciones. Cuarto tema, garantías. ¿Qué habían sido las garantías? Como están viendo ustedes, habían sido protección, es decir, cuidado
de aquellos derechos de los cuales ya hemos hablado, derecho a la vida, derecho al agua, derecho a la libertad, etcétera. Simplemente se protege eso. Y finalmente el último tema es nacionalidad y ciudadanía. Fíjense, para que vean que es bien sencilla la Constitución, si yo les pregunto cuál es su nacionalidad de ustedes, toditos me van a decir que son bolivianos. Entonces, acerca de ese tema trata el último título. A quienes se les dice bolivianos y a quienes no se les dice bolivianos, y en qué momento se puede ser boliviano. La mayoría y todos saben por nacimiento, pero hay otro formato para ser boliviano en este país. El otro detalle dice ciudadanía. ¿A partir de cuántos años uno es ciudadano? Igual la mayoría ya debe saber, a partir de los 18 años. Entonces, esito nomás dice la Constitución, aquello que ya nosotros conocemos, nacionalidad boliviana, ciudadanía, 18 años, lo mismo dice la Constitución, solo que hay que encontrar en qué artículo está escrito eso, nada más. Ahí está. Entonces, compañeros, esa es la primera parte de la Constitución, de la cual vamos a ir hablando ahora. Por lo menos el título primero lo vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos con la segunda parte de la Constitución. Pueden sacar fotito, yo sé que ahí está la información. También está en la parte de atrás de muchas de sus constituciones. Ahí está la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta parte de la Constitución. También en los índices van a encontrar. Fíjense, lo que dice en la segunda parte es estructura y organización funcional del Estado. Entonces, en la segunda parte vamos a poder ver cómo está organizado el Estado boliviano. Cuando dice el Estado boliviano está haciendo referencia al gobierno, si quieren ustedes, al gobierno nacional, al gobierno departamental, a las alcaldías, etcétera. ¿Cómo está formado? Y ahí está aclarando, fíjense, el título número 1 hasta el título número 4, ¿qué dice? Órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. De los 8 temas que tiene la segunda parte, 4 tienen que ver todos con los órganos del Estado, que ya todos deben recordar de memoria. Legislativo, ¿para qué sirve? Dice, solo para crear leyes. No es necesario lo que les voy a decir a continuación, pero ahí están los diputados senadores. Vamos a revisar en qué artículos está mencionado todo eso. En el órgano ejecutivo, ¿para qué sirve? Pues es el que realiza, el que ejecuta, por eso dice ahí, el que realiza obras o políticas, tanto en economía como en la sociedad. Es decir, en otras palabras, ahí está el gobierno. Ahí está dentro del órgano ejecutivo, pues el presidente, el vicepresidente y los ministros. En el órgano judicial está puro jueces y su único trabajo es la administración de la justicia. En cuarto punto, el órgano electoral, el que solamente funciona, por decir así, en momentos de elecciones, ya sea de forma general a nivel Bolivia para elegir presidente, senadores y demás, o en algún momento para alcaldías, para gobernaciones. Listo. Esos son los 4 primeros temas y vamos a ver cómo funciona el Estado boliviano para crear leyes, cómo trabaja con el presidente, los jueces y el órgano electoral. La quinta dice control y defensa de la sociedad del Estado. Vamos a poder ver ahí en esa quinta parte 5 oficinas principales de Bolivia. Estamos haciendo referencia, por ejemplo, al primero, Contraloría General del Estado. Tal vez alguna vez han escuchado ese nombre. Defensoría del Pueblo, ese sí han escuchado. Otro va a ser el Ministerio Público, los fiscales habrán escuchado alguna vez. El Procurador General del Estado. Esas oficinas son principales en Bolivia y los vamos a ver también en ese título quinto. En el sexto dice participación de los movimientos sociales, que ya no es tan importante, pero para que me entiendan, estamos hablando de los sindicatos en Bolivia, ya sea de los trabajadores, ya sea de los mineros, de los cocaleros, ya sea de los campesinos, indígenas, de cualquier tipo de agrupación que hay en Bolivia. Y finalmente, por eso está resaltado el tema que les interesa. El título séptimo de la segunda parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. En el caso del título séptimo, si es necesario, nos vamos a quedar toda la hora justificando, argumentando, analizando artículo por artículo, cada uno de estos, analizando
y explicándoles en qué consiste la misión de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, quiénes están por encima de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, quién les ordena, quiénes son los ministerios encargados de cada una de las dos fuerzas, etcétera. Entonces vamos a ir analizando cada característica de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y finalmente el último tema, que es varios en realidad, son 4 temas, pero ahí está el más importante, que se llama reivindicación marítima. Ahí también está el tema de la integración, está el tema de los tratados internacionales y hay un último tema que tiene que ver justamente con la reivindicación marítima. Vamos a ver ese pequeño análisis entonces acerca de esos últimos temas a nivel general. Listo, entonces no se olviden, el más importante de todito lo que estamos viendo, todo es importante, pero específicamente lo que les va a ayudar mucho en sus entrevistas va a ser el título 7º de la segunda parte. Les vuelvo a repetir, no se olviden, la pregunta puede ser, ¿en qué título de la segunda parte de la Constitución está ubicado el tema de las Fuerzas Armadas o el tema de la Policía Boliviana, dependiendo de la institución a la que están postulando? Entonces ahí está el título 7º, memorícense desde ahorita, título 7 de la segunda parte. Ahora, la tercera parte de la Constitución es mucho más sencilla. Fíjense, dice, simplemente tiene un tema, un título. Dice el título de la tercera parte, estructura y organización territorial del Estado. ¿Qué significa? Que vamos a hablar acerca del territorio. Si se fijan, la segunda y la tercera parte dicen lo mismo, estructura y organización, solo que le han cambiado una palabrita. En la segunda parte dice funcional y en la tercera parte dice territorial. En la segunda parte estamos viendo cómo funciona el Estado, en la tercera estamos viendo su territorio de Bolivia. Por eso en el título primero dice División Política de Bolivia. Todos sabemos que tiene 9 departamentos que ya hemos mencionado en geografía. Tiene sus 9 capitales, es decir, ciudades capitales de Bolivia, pero también hemos mencionado cuántas provincias tiene, cuántos municipios en total tiene, y eso, si hay posibilidades, como hemos hecho en geografía, les voy a ir preguntando para que se les quede mejor todavía en su mente, ¿ya? Entonces vayan repasando esos datos poco a poco, vamos a ir viendo a medida que avancemos la Constitución. El otro tema es autonomías. ¿A qué le decimos autonomía? Un gobierno propio, si quieren ustedes, y cuáles son sus características. Listo, facilito, así la tercera parte se termina. La cuarta parte también cambia un nombrecito nada más, fíjense. Solamente una palabra va a cambiar. Económica, dice. Entonces, ¿qué dice? Estructura y organización económica del Estado, y tienen 3 títulos, todo sobre economía. Aquí ya vamos a bajar un poquito el nivel de análisis de la Constitución, porque en realidad no les van a preguntar mucho sobre la parte económica. La primera, la segunda, hasta la tercera parte es lo más importante, pero de todos modos la cuarta, algunos artículos importantes lo vamos a ir analizando, como por ejemplo, ¿cuál es el modelo económico de Bolivia? ¿Para qué sirve la relación entre Estado y economía, que están bien en el título número 1? Estado, economía, ¿cómo se relacionan? En el 2 dice recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales que tiene Bolivia? Ahí están mencionados hidrocarburos, está las energías, está los bosques, el agua, etcétera. Tercer título, desarrollo rural, solamente compete al desarrollo de las provincias. Por eso dice rural, no está hablando de a nivel general, solamente un desarrollo para las provincias. Y como se tiene que hacer, dice, de forma sostenible, que vamos a ir explicando posteriormente. Y la quinta y última parte de la Constitución, fíjense, igual lleva solo un título, por eso dice título único incluso. El título, el nombre dice jerarquía y reforma de la... ¿Puede volver a la cuarta parte, por favor? Sí, compañero, ahí está. Es... Sáquenle capturita, entonces, la cuarta parte de la Constitución, a diferencia de la tercera, tiene solamente 3, o mejor dicho, tiene 3 títulos, a diferencia. La tercera solamente tiene 1. Entonces vayan recordando.
Ahora, si vamos cambiando la imagen también, en el caso de la quinta parte, fíjense, como dijimos, jerarquía y reforma de la Constitución. Ustedes que están postulando a las Fuerzas Armadas y a la Policía, pues ya saben a qué se refiere el término jerarquía. Entonces, dependiendo de la definición que ustedes ya, yo sé que de memoria lo deben saber, tiene que ver con niveles de poder. Igualito que en el caso de las Fuerzas Armadas se dice desde un soldado raso hasta un general de fuerza, es de la misma manera el caso de la jerarquía dentro de las leyes de Bolivia. Hay leyes, vamos a decir, mandatos menos importantes, que son los soldados rasos, si quieren ustedes, hasta los generales, es decir, hasta la constitución política del Estado. Como ya habíamos advertido el día de ayer, anteayer, antes de ir, hemos dicho, la Constitución es la ley más importante de Bolivia. Es, si quieren ustedes en términos militares, el general de todas las leyes. Pero también menciona otra cosa ahí, reforma de la Constitución. No nos podemos quedar o no nos vamos a quedar posiblemente con esta Constitución hasta unos 1000 años, sino que si la gente, si el pueblo trata de cambiarlo, pues hay formas de cambiar la Constitución, puede ser de manera parcial, es decir, solamente algunos artículos, o puede ser de forma total. Para cambiar la Constitución, ¿qué se necesita? Eso también vamos a mencionarlo en esa quinta y última parte. Listo, compañeros. Hasta aquí, a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta de las 5 partes de la Constitución en cuanto a su estructura? ¿O no hay ninguna duda? ¿Duda, compañeros? Entonces, como no hay ninguna pregunta, vamos a pasar al siguiente tema. Ahora sí va a ser el caso de el avance justamente de la primera parte de la Constitución. Ahora sí, vayan con su resaltador, tengan a disposición la Constitución Política del Estado y vamos a ir analizando justamente la primera parte. En sus apuntes, los que están desarrollando apuntes, coloquen en medio primera parte. Solamente es necesario colocar primera parte, no es necesario bases fundamentales del Estado de Derechos y Deberes, porque como ya hemos explicado todo eso, entonces lo vamos a tener a disposición ahí como una especie de esquema o de índice, si quieren, ya en otra página, ¿no? Entonces vamos analizando la primera parte. Todo lo general con respecto al Estado, dije. Todos vayan al artículo número 1 y vamos a ir analizando el artículo número 1 de la Constitución. En este caso vamos a ser un poquito más explicativos, es decir, vamos a argumentar, vamos a analizar cada una de las, casi cada una de las palabritas, entonces vamos a ser extensos un poquito. Para los que no tengan, ahí está en la imagen también, por si acaso. Es mejor que siempre tengan la Constitución, pero ahí está. Vamos a leerlo. Dice artículo número 1, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Esa es la primera oración del artículo, esa es la primera parte, y vamos a subrayar lo que está en mayúsculas, compañeros. Los que tengan su Constitución, pues subrayen todo lo que está en mayúsculas, es decir, Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Si les preguntan qué es Bolivia o en qué, cómo está conformada Bolivia, si quieren ustedes, pues dependiendo de la pregunta en el contexto de la Constitución, ese es el nombre, vamos a decir, esa es la explicación de lo que es Bolivia. Había sido un Estado, pero había sido unitario, había sido social, de derecho, plurinacional, comunitario. Todo lo demás que están viendo ahí, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, son características del Estado. Entonces no vamos a subrayar eso. Sobreentendemos que es libertad, que es independencia, es decir, no dependemos de algún otro país. Cuando decimos soberanía, estamos hablando de que tenemos
un poder propio nosotros para gobernarnos. Democracia, vamos a hablar de ese tema más adelante. Cuando hablamos de interculturalidad, estamos hablando de relación de culturas, que hay aquí muchas culturas en Bolivia. Descentralizado, ¿qué significa? Que no solamente existe el gobierno nacional, sino que existe el gobierno departamental, municipal, etc. Y con autonomías, ¿qué tiene que tratar con lo mismo? ¿No? Las autonomías, hemos dicho, son gobiernos locales. En el caso de la autonomía departamental, municipal, etc. Entonces, vamos a analizar primeramente qué es Estado. Vamos a anotar una primera definición, anótense ustedes, yo les voy explicando y ustedes van tomando nota. El Estado, anótense, es una organización política, así se la define, organización política en relación a su pueblo. Organización política en relación a su pueblo. En relación a su pueblo. Eso es entonces la definición, de lo que es el Estado. Si les preguntan en el examen qué es un Estado, pues es una organización política, pero en relación a su pueblo. No van a confundir con lo que es partido político, que también es una organización política, pero en ese caso no es que esté relacionado al pueblo directamente, ¿ya? Segundo detalle, lo que están observando, anótenlo, son las características de un Estado. Territorio, como están viendo, Bolivia tiene territorio. Les voy a preguntar cuántos millones de kilómetros cuadrados tenemos actualmente. La población, en el caso de la población también, censo tenemos casi 11 millones de habitantes. Otro detalle, la soberanía. En el caso de la soberanía ya dijimos, pero anótenlo nuevamente, ¿qué había sido soberanía? Signo de igualdad colocan al ladito de soberanía y le colocan poder. Eso significa soberanía, poder. Como siempre les voy comentando, a modo de descanso, si alguno de ustedes por algún motivo sale al exterior y empieza a hablar sobre la soberanía del país X, por decir de Argentina, de Estados Unidos, de Chile, etcétera, lo primero que las personas les van a entender cuando ustedes dicen soberanía es gobierno. Es decir, ¿dónde está concentrado el poder? Pues en el gobierno. Eso es, como les vuelvo a repetir, a nivel internacional. La mayoría de los países convencionalmente dicen que cuando se habla de soberanía, estamos haciendo referencia al gobierno. Ellos tienen el poder. Pero en el caso boliviano, eso es lo importante, y esto quiero que lo anoten, la soberanía, es decir, el poder, está concentrado en el pueblo boliviano. Ya no en el gobierno, ya no en el gobernante. El que tiene el poder es el pueblo boliviano. Y eso dice la Constitución. Vamos a analizar el artículo correspondiente más adelante. Listo, ahí está entonces. Ese es el artículo número 1 en el caso de Bolivia, es un Estado. Cuando decimos que es Estado plurinacional, habíamos dicho entonces, es una organización política en relación a su pueblo que tiene estas tres características. Pero Bolivia también es unitario. Vamos a ir anotando una definición de lo que es unitario. Anótense, una ley, es decir, cualquier ley está haciendo referencia, ¿no? Pues anótenlo, una ley rige todo el territorio boliviano. Una ley rige todo el territorio boliviano. Una ley rige todo el territorio boliviano. Eso había significado unitario, les explico un poquito con más detalle. Cuando Bolivia saca la ley Avelino Ciñani el año 2010, o la ley contra la discriminación, o la ley en contra de todo tipo de violencia, ¿qué es lo que sucede? El departamento de La Paz, Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, es decir, los 9 departamentos, aceptan la ley. Ninguno de los departamentos puede desobedecer. Eso significa ser un Estado unitario.
que toditos aceptan una ley. A diferencia de lo siguiente, fíjense, un ejemplo les voy a dar, no es necesario anotarlo, pero para que me entiendan mucho mejor. Un ejemplo sería que Bolivia fuera un estado federal, igualito que Estados Unidos. Estados Unidos es un estado federal. Es decir, cada uno de los estados, cada uno de los departamentos, si quieren ustedes, de Estados Unidos, tiene su propio gobernador. Y cada gobernador dicta sus leyes como ellos quieren. Pero hay un presidente superior por encima de toditos. Si este presidente saca una ley a nivel nacional de Estados Unidos diciendo que tienen que hacer una lucha contra la violencia, por decir así, lo que pasa en un estado federal es que unos 30 estados pueden estar a favor, otros 10 en contra, y otros 10 pueden hacer sus propias leyes. Si se dan cuenta, lo federal había significado que cada uno de los departamentos elige si acepta o no acepta la ley, o si puede crear sus propias leyes. Pero como Bolivia no es federal y es unitario, quiere decir que toditos aceptan esa ley. Listo. Eso es el término entonces de unitario. Vamos con el tercero. Bolivia es un estado unitario social. En el caso de lo social, significa que el estado ayuda a su pueblo. El estado ayuda a su pueblo. Por eso está el dibujito, como están observando. Casi siempre la ayuda del estado va a ser económico. El estado ayuda a su pueblo, les vuelvo a repetir. Esa es la definición de lo que es el término de social. Un estado social pues tiene que ver con el apoyo económico, como ustedes ya saben, la renta dignidad, Juana Zurduy, Juancito Pinto, pueden ser programas y políticas económicas a favor del pueblo, de las microempresas o las empresas en general, o en algún caso para los artesanos, cuenta propia, etc. Entonces, a eso se refiere con social, estado social. Siguiente, el estado de derecho. En el caso del estado de derecho, anótense también, ese es el término exacto, en teoría política se le dice estado de derecho. En la Constitución aparece solamente como de derecho, sobreentendido ya. Significa lo siguiente, anótense. Las leyes organizan el Estado. Las leyes organizan el Estado. Listo, ese es entonces, y vamos con la explicación, esa es la definición. La explicación es la siguiente, cuando decimos que un Estado, un país, una nación tiene un Estado de derecho, significa que constantemente está sacando leyes de educación, leyes de salud, leyes acerca de la economía, leyes sobre partidos políticos, leyes sobre la sociedad, etc. Entonces, Bolivia no es un caso diferente. Bolivia tiene, aparte de la Constitución, Código Civil, Código Penal, Código Tributario, acerca de la minería, la no violencia, la educación, etc. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que justamente todo el orden que tiene Bolivia lo debe con respecto a las leyes que tiene. Si Bolivia no tuviera leyes, estamos en un estado anárquico, en un estado caótico, no tiene orden. Esa es la diferencia de un estado de derecho. No sé si han escuchado en algún momento ustedes, en algunas noticias, tal vez van a escuchar posiblemente en el caso de Ecuador, como sucedió el caso del candidato que falleció, y creo que está muy, muy fuerte la violencia en Ecuador. Imagínense, en algún momento en algún noticiero va a decir, el Estado de Derecho se ha quebrado en Ecuador, se ha roto el Estado de Derecho, es decir, nadie obedece a las leyes, cada uno hace lo que desea. Entonces, eso es todo lo contrario de lo que va a ser la organización del Estado. Vamos al siguiente término, plurinacional. En el caso de lo plurinacional, anótense, tiene que ver con
las 36 nacionalidades que tenemos. Las 36 nacionalidades. Anótense eso. ¿Cuántas culturas tenemos en Bolivia? No se van a olvidar, 36 culturas en Bolivia. Entonces, en algún caso, si hay posibilidades, como siempre les digo, investiguen acerca de esto. Las 36 culturas, afrobolivianos, ayoreos, aymaras, baures, besiros, etcétera, todo eso tienen que conocerlo, compañeros. En alguna imagen también hemos visto eso en el caso de geografía, les mostré. Espero que tengan la imagen, la captura, pero como siempre les digo, mejor es tener algunos datos anotados en el cuaderno que antes que en la imagen, ¿no? Siempre hagan eso. Debe estar en los videos que también, como el ingeniero nos decía, debe estar ahí en los videos. Denle una repasadita a geografía de Bolivia también. Entonces, en el caso del Estado plurinacional, anótense lo siguiente. Es el reconocimiento de las 36 culturas en Bolivia. Reconocimiento de las 36 culturas en Bolivia. Reconocimiento de las 36 culturas. Entonces, a eso le llamamos el Estado plurinacional. Por si acaso, no se les dice etnias a las culturas, tampoco se les va a decir el término de tribus, sino se les va a decir culturas. Ahora, específicamente tienen un nombre que vamos a ver más adelante. Naciones y pueblos. Vamos a ver más adelante. Otro término, el último, comunitario. El término de lo comunitario. Al ladito colocan ustedes como definición, Bolivia es una gran familia. Bolivia es una gran familia. Así lo anotan ustedes en el caso de lo comunitario. Entonces ahí ya tenemos la definición de lo que es comunitario. ¿A qué hace referencia el término de comunitario? En realidad, el término comunitario tiene que ver con una de las características de las culturas, que justamente esta característica tiene que ver con que cada una de las culturas se ve como si fuera una especie de familia. Por eso estamos anotando que es una gran familia. En el lado del altiplano, aquí en la zona andina, en el departamento de La Paz, por lo menos, ustedes muchos deben saber, se los reconoce o se los saluda de esta manera, diciendo tío o tía o hermano o hermana. Entonces, a eso hace referencia justamente lo comunitario, que todos los bolivianos somos una gran familia. Listo, compañeros. Ahí está entonces el artículo número 1 de la Constitución en su primera oración, en su primer punto. Ahora, cuando ustedes vuelvan a leer el artículo número 1, que lo van a leer también en sus instituciones en su momento, Bolivia se constituye en un Estado de derecho, plurinacional, etcétera, ya van a saber a qué se está refiriendo con cada uno de esos términos. Vamos con la segunda parte de este mismo artículo. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Lo que quiero que me subrayen en esta segunda parte son 3 palabritas. Subrayenlo: pluralidad, pluralismo. Los que no tienen su constitución, entonces en su cuaderno van a apuntar esos 2 términos: pluralidad y pluralismo. ¿Qué significa primeramente este término de pluralidad y pluralismo? Al ladito coloquen signo de igualdad, vamos a decir qué significa. Diversidad. Anótense. Eso había significado pluralidad y pluralismo. Diversidad había significado. Segundo término que nos interesa, o en este caso el tercer término, anótense: integrador. Cuando hablamos de integración, de integrarnos, en este caso de integrador, como está anotado ahí, signo de igualdad, coloquen ahí al ladito, unidad. Unidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo en esta segunda parte del artículo 1? Que Bolivia tiene mucha diversidad y esta diversidad
tiene que servirnos para unir Bolivia. Así de sencilla es la explicación, compañeros. Todo lo demás es de relleno, de ejemplo simplemente es. Lo principal acá tiene que ver con qué. Esos dos términos, pluralidad, pluralismo, Bolivia tiene mucha diversidad, y toda esa diversidad nos tiene que ayudarnos para integrarnos, unirnos, no dividirnos, eso está diciendo. Listo. Así acabamos esta primera parte del artículo número 1. Si es que ha habido alguna duda, les explico un poquito más en detalle. Fíjense, en esta segunda parte dice que Bolivia tiene tanta diversidad. ¿En qué aspectos? En lo político, por ejemplo. Tiene mucha diversidad política. No solo tiene un partido político, tiene muchos partidos políticos. En lo económico, lo propio. Bolivia, si está gobernado por un partido político llamado socialista, no quiere decir que su economía es socialista. Vamos a ver eso en la cuarta parte. No es socialista la economía, aunque haya un gobierno ahorita socialista. También hay un poco de capitalismo. En realidad su economía es plural, porque el trueque en algunas comunidades sigue existiendo en Bolivia. Jurídico, lo propio. No solamente existen las leyes que están aquí en las ciudades, sino que también hay una ley que tiene que ver con las comunidades, su justicia comunitaria. Entonces, esa también está aceptada en Bolivia. O sea, hay distintos tipos de justicias en Bolivia. Mucha diversidad está diciendo. En el caso de la cultura, ya dijimos 36 culturas en Bolivia. En el caso de lo lingüístico, igual va a haber un número mayor de 30 idiomas. Listo, compañeros, ahí está. Ese es el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado. Vamos al artículo número 2. Los que tengan su Constitución, ahí vamos a ir un poquito repasando lo que dice el artículo 2. Bien rapidito vamos a ir. Dice, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, y su dominio ancestral sobre sus territorios, fíjense lo que dice, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado. Eso pueden subrayarlo los que deseen. Se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado. Luego dice que consiste en su derecho, autonomía, autogobierno, cultura, reconocimiento de sus instituciones, consolidación de sus entidades territoriales conforme a la Constitución y la ley. Entonces vamos a la imagen de la diapositiva. ¿Qué dice ahí en el artículo 2? Dice, primer detallito, ¿cómo se les llama a las culturas? Lo que les decía hace rato. En la Constitución no van a encontrar el término de etnias ni de tribus. Tampoco va a aparecer el término culturas simplemente así, sino que en realidad el nombre que les van a dar a estas agrupaciones, a estas culturas que vamos a decir nosotros, es naciones y pueblos indígena originario campesinos. Ese es el nombrecito, los que tengan su constitución pueden subrayar, ese es el nombre que se les dice a las 36 culturas en general. Ahí está. Entonces, eso se van a acordar, memorícense, parece trabalenguas, pero eso es lo que tienen que recordar, naciones y pueblos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué dice el artículo 2? Dice que estas culturas se habían desarrollado precolonialmente, es decir, antes de la colonia, antes de la llegada de los españoles. Ancestralmente, dice, entonces significa que no hay un año específico en el cual ya habían estado, se sabe que es antes de Cristo, pero no se sabe exactamente cuándo. Entonces, ancestralmente, antiguamente ya habían estado ellos. Bolivia, les estoy colocando unas referencias simplemente, dice, se ha independizado el 6 de agosto de 1825, su fundación. Recién, pero en el año 2009, con esta constitución, ¿qué dice en esa última parte? Lo que les hice subrayar al inicio. Garantiza, es decir, Bolivia garantiza su libre determinación de aquellas culturas en el marco de la unidad del Estado. Les explico, van a ir tomando nota, compañeros. Dice, Bolivia le permite a las 36 culturas
Su libre determinación significa su forma de vida. Pueden vivir las culturas como ellas deseen, los guaraníes como ellos quieran, los chiquitanos, los mojeños, los lecos, los aymaras, etcétera, pueden vivir como ellos desean vivir, dice, libres son, pero en el marco de la unidad del Estado. Lo único que el Estado boliviano les va a pedir, dice, es que no se separen de Bolivia. Lo único. Les garantiza su libre determinación, solo que nunca deben dividirse, separarse de Bolivia. Esto está en el artículo número 2 de la Constitución. Ahí está, las culturas tienen, interesantemente, mucha libertad, pero con esta condición que nunca tienen que dividirse, salirse de Bolivia. Vámonos al artículo número 3. No vamos a leer el artículo 3, simplemente vamos a ir a la explicación directamente, porque en realidad ya en la misma explicación se sobreentiende. Los que quieran pueden ir leyendo, los compañeros a veces pasamos clases acá de forma física, entonces voy explicándoles y a medida que voy explicándoles, algunos compañeros van leyendo también la Constitución, entonces si quieren pueden hacer eso. ¿Qué dice el artículo 3? Que la nación boliviana o el pueblo boliviano tiene 4 grupos sociales. Yo sé que le han sacado captura. Vamos a explicar uno por uno estos 4 grupos, pero antes de explicarles les hago esta preguntita. Por si acaso, por ahí nomás les pueden preguntar ustedes. En una institución aquí en la ciudad del Alto, por ejemplo, se les había preguntado a los jóvenes, el artículo número 3 de la Constitución dice tal cosa, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que conocer, por si acaso, por ahí nomás en la entrevista les preguntan, dependiendo del artículo número 3, ¿qué te consideras tú? Y si tú no sabes qué es el artículo 3, pues no vas a poder responder. Les explico. Tiene 4 grupitos, dice Bolivia. No está hablando de clase alta, media, nada de eso. Está hablando de que existen 4 agrupaciones y el primero se llama bolivianos y bolivianas. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que hay un joven, siempre les digo imaginario, y este joven dice lo siguiente: yo simplemente me reconozco como boliviano porque mi papá y mi mamá son de la ciudad. Ellos no tienen ninguna relación con alguna cultura de Bolivia. No son guaraníes, no son mojeños, no son urus, no son tampoco ayoreos, de ninguna cultura. Han nacido en la ciudad. Y el joven revisa y dice, voy a ver si mis abuelitos también han nacido en la ciudad o son de alguna cultura. Los revisa y había visto que justamente son de la ciudad, tanto los abuelitos del papá como de la mamá habían nacido aquí en la ciudad. Entonces los bisabuelos, lo propio. El joven entonces al final concluye diciendo, yo simplemente soy boliviano. No tengo ninguna relación con alguna cultura de Bolivia, solo soy boliviano, me reconozco como boliviano o boliviana. Listo. Ese es el primer grupo, aquellos que simplemente se reconocen ser bolivianos. Y eso más que todo pasa en la ciudad. Vamos con el segundo. Ahí me van a entender mucho mejor. En el segundo grupo, ellos dicen, soy boliviano. Está perfecto, son bolivianos, pero con una diferencia. Hay una diferencia en la cual dice, yo soy de una cultura específica. Puede que su papá, puede que su mamá haya sido quechua, haya sido guaraní, haya sido mojeño. Entonces lo que está diciendo la persona es, el joven imaginario, que aparte de ser boliviano, pues yo me reconozco de una cultura específica. Por eso dicen naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Ahí está. Sencillo, ¿no ve, jóvenes? Aparte de ser boliviano, es de una cultura. Por descendencia, si queremos decir. En tercero, este tercer grupo dice comunidades interculturales.
Otro ejemplo que les doy, fíjense, un ejemplo imaginario otra vez. Un joven X dice, mi papá es aymara, mi mamá es quechua. Ahora, ¿el joven qué es? ¿Es más aymara o es más quechua? Justamente el término es intercultural. ¿Qué significa inter? Significa entre culturas, si quiere. Algunos lo habrán pensado ahí, mezcla de culturas. Alguno habrá dicho por ahí, alguno de los jóvenes, ¿no? Mestizo. Sí, tiene que ver con eso, es una mezcla. Mestizo significa mezcla de dos culturas. El joven entonces es intercultural, no es quechua ni es más aymara, es intercultural. Ahora les comento acá en el Departamento de La Paz, en algún momento estábamos dictando clases para los jóvenes de la normal y un compañero me dijo, profe, yo soy de una comunidad que no hablan dos idiomas, hablan un solo idioma. Ya, yo le digo, está muy bien. ¿Cuál es ese idioma? Y él me dice, hablamos aymara quechua. Es decir, estas comunidades habían sido tan mezcladas en el tiempo, por decir así, que su idioma, sus dos idiomas, por decir quechuas y aymaras, se habían mezclado a tal punto que ahora simplemente hablan los dos idiomas mezclados. No sé si alguna vez les ha pasado alguna persona que habla en guaraní y un poquito de castellano, o alguna persona que habla quechua y un poco de mezcla con el castellano, o lo mismo con el aymara. Entonces, ese tipo de idioma tienen comunidades en Bolivia. Son mezclas literales de costumbres, tradiciones, principios, pero también de idiomas. Y el último, las comunidades afrobolivianas. En el caso de los afrobolivianos, solamente existen en los Yungas de La Paz, en ningún lugar más de Bolivia. Y como ustedes ya saben, los afrobolivianos pues vinieron de África. Entonces, a eso están refiriendo. Las comunidades afrobolivianas están específicamente en los Yungas de La Paz. Y ellos tienen descendencia africana entonces. Listo, compañeros. Entonces vamos a explicar un poquito más en detalle esto. Les pueden preguntar a ustedes en su entrevista, posiblemente, espero que no sea tan complicado, les pueden preguntar en la entrevista, dependiendo del artículo número 3 de la Constitución Política del Estado, ¿cómo te reconoces tú? Ahí está el problema. ¿Qué podrías decir tú? Soy boliviano, soy intercultural, soy aymara, quechua, guaraní, o soy descendiente afroboliviano. Y un detalle más, hay que aclararles, compañeros, por si acaso. La Constitución permite lo siguiente. Hay un derecho que es propio de los ciudadanos bolivianos que se puedan autorreconocer como ellos deseen. El autorreconocimiento es un derecho. ¿Qué significa? Que si una persona no habla aymara ni por si acaso, pero ha vivido en un contexto aymara, esa persona se puede autorreconocer como aymara. Por más de que no habla aymara, pero por el contexto en el cual haya vivido, él mismo puede decir, a mí me encanta la cultura aymara, pues entonces yo soy aymara. Entonces, de esa manera, compañeros, pueden responder entonces la pregunta sobre este caso. Listo, vamos al artículo número 4 para ir terminando, compañeros. En el artículo 4 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Con este artículo vamos a ir cerrando. No se olviden, el artículo número 4 dice que Bolivia no tiene religión. Es libre. Es un artículo. Otra vez, el artículo número 4. Les repito, el artículo 4 dice que Bolivia no tiene religión. Las otras constituciones que hemos mencionado, la del 67, 94, 2004, decían que Bolivia tenía como religión oficial la católica.
pero ahora dice que Bolivia no tiene religión. Les pueden hacer caer en una duda a ustedes. Les pueden preguntar, dependiendo del artículo 4, ¿Bolivia es un estado ateo? ¿Sí o no? El ateísmo, por si acaso, es toda lucha contra alguna creencia. No es el caso de Bolivia. En Corea del Norte sí es ateísmo, pero acá no. Entonces, ¿qué quiere decir? En el caso de Bolivia, anótense, es un estado laico. Bolivia tiene como religión, dice, perdón, no tiene religión, entonces se lo considera como un estado laico. Pero ¿qué es lo que dice al inicio del artículo número 4? Garantiza la libertad de religión. Cada uno de sus ciudadanos, entonces, puede ser simplemente, dice, de alguna religión, es decir, pueden ser evangélicos, cristianos, pueden ser católicos, budistas, musulmanes, etc. Eso está mencionando. Listo, compañeros, con el artículo número 4, ahí terminamos el día de hoy. El día de mañana vayan estudiando algunos detalles que hemos visto de la Constitución. Les voy a hacer preguntitas. Vamos a sacarnos un tiempito para poder despreguntar y vamos a continuar con el artículo 5, 6, 7, etcétera. Espero que sea muy sencillo para ustedes. Estoy tratando de darles muchos ejemplitos para que sea bien concreto y sea bien entendible la Constitución. Entonces, el día de mañana nos vemos. Bendiciones, compañeros.